partir por el tema puntual que a la gente quizás es la que más le preocupa, el tema del precio del combustible. Ha estado presionando durante todo el año, se dice que es uno de los dos agentes que más incide en esta inflación o este riesgo de inflación. ¿Tiene razón el presidente cuando dice no más allá de 620 o tiene razón las consultoras que señala que va a subir más de 30 pesos para el próximo lunes? Y si eso es tan decisivo en el precio del IPC, en el valor del IPC. Bueno, partamos por lo último. Es muy decisivo el valor del IPC. La contribución de los combustibles, sumando todos los ítems por los cuales entra el IPC, puede alcanzar entre un 8 y un 10%. Y eso es bastante sustancioso. De modo que todo lo que ocurra con los precios de los combustibles nos va a afectar, querámoslo o no. Ahora, si el precio de la gasolina va a subir por sobre los 620, parece que ya subió por sobre los 620. Estamos cerca de 630. En algunas bencineras. De modo que no sé exactamente cómo está funcionando en la práctica el mecanismo de desvinculación que anunció el gobierno respecto del precio de las gasolinas en el Golfo, y tampoco sé cuándo va a empezar a funcionar el Fondo de Estabilización. Pero teóricamente ya empezó a funcionar y se ha señalado, Felipe, y a lo mejor nosotros estamos equivocados todos y el presidente nos ha dicho algo que no ocurre, pero se promulgó la ley que impidió que precisamente a propósito de los últimos efectos de los mercados internacionales, y eso es lo que se ha dicho, afortunadamente gracias a esa ley se evitó que el precio llegara a los 750 pesos, que fue titular de todos los diarios, titular de los noticiarios de todos los canales y terror para muchas personas. Hubo un arreglo transitorio ahí para las primeras semanas después del aumento del precio posterior al huracán Katrina, pero hay un terreno ahora medio indefinido en que no está todavía funcionando el fondo. Y tampoco se sabe muy bien cuáles son los mecanismos según los cuales se fijan los precios por parte de ENAP. Estamos en un terreno indefinido. A ver, Igor, ¿a quién le creemos? ¿A las consultoras y a los economistas que dicen que el precio va a seguir presionando el precio del petróleo? ¿O le creemos al presidente de la República cuando dice cuándo el presidente ha mentido? ¿Cuándo no ha cumplido su palabra? ¿Cuándo no? Cuando no, dice Marcelo. A ver, yo creo que no hay tal contradicción. Lo que es muy claro es que el presidente lo que ha dicho, y lo anunció por cadena nacional, es que nosotros íbamos a tener que aislarnos de un efecto que es muy simple. Chile no tiene petróleo. Chile importa el 90% de su petróleo. Por ende, no hay forma, aunque nosotros hagamos dibujitos y pintemos flecos, para que nos aislemos de un alza generalizada. Hoy en el mundo el petróleo está más caro, número uno. Frente a eso el gobierno ya ha hecho 5 cosas, y esas son tangibles. Porque acuérdense que aquí lo que decía la televisión era que para el 18 de septiembre ya la benzina iba a costar 750 pesos. La corrección, yo no recuerdo, lo decía Iván, Econsult, que es la empresa que hace no, los cambios. pero es que Iván, vamos súper precisos. Aquí en un minuto dado se dijo para el 18 de septiembre, el lunes cuando Iván Núñez 750 pesos. y su hijo Diego van a las fondas, van a pagar 750 pesos. Yo, Iván Núñez, te quiero decir que tú no has pagado 750 pesos. Y eso ha sido porque los mecanismos que se han puesto a funcionar han trabajado. Súper simple, así que, número uno, aquí lo que se contrató fue un seguro internacional, que está pagado. Eso es para el diésel. Exacto. Y hoy, yo también les quiero decir a ustedes, ¿qué se dice? ¿Cuánto cuesta? 450 pesos, más o menos el litre, y eso está hace varios meses. Eso no es hace 2 meses. No, Ya, claro que tiene sí. un impuesto muchísimo más bajo, por eso es tan barato. El diésel en nuestro país, que afecta no solo a camioneros, transportistas, sino que industrias que sustituyeron gas por petróleo. Porque nos quedamos sin gas. Exacto. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tienen 2 cosas. Cuando varía en un rango entre 55 y 58 pesos, ENAP hace la pérdida. Cuando va entre 58 y 61 pesos, opera ese seguro que está contratado. Insisto, diésel. En próximas rondas conversemos de la benzina. Claro, pero primero lo que hay que decir, Iván, es clarísimo. La promesa del presidente, los 620 pesos cuando apareció en televisión la otra vez y en cadena nacional, no se ha cumplido. En Santiago está rondeando los 620, pero yo les quiero recordar que Santiago no es Chile. En Coyhaique cuesta 6.60, en Antofagasta y Calama 6.40, en Temuco 6.40, en Talca 6.30, precios aproximados. De tal manera que los 6.20 están superados con creces en gran parte de Chile, salvo en Santiago, en que está alrededor de ser 20, un poco menos, un poco más. El presidente prometió 6.20 y no cumplió. ¿Por qué no cumplió? No por lo que dice Igor, que el precio del petróleo ha aumentado, el precio del petróleo ha bajado en las últimas semanas. El problema es el siguiente, que ha habido 2 huracanes que han causado gran daño en la zona del Golfo de México, en Estados Unidos. Katrina y Rita, donde están gran parte de las refinerías. Entonces lo que ha pasado es que el precio del petróleo se ha mantenido o ha bajado en la última semana, y el precio de los productos refinados, benzina fundamentalmente, ha subido mucho. Entonces el presidente, una de sus medidas fue muy sensata, yo la celebré, dijo, mire, la verdad es que en Chile no ha habido ningún huracán. Y por lo tanto nosotros no tenemos por qué... nuestras capacidades de refinamiento. Exactamente. Entonces nosotros no tenemos por qué, cuando fijamos el precio interno de los productos refinados,
bencina, no hay para qué mirar ahora el mercado de Estados Unidos. Para eso, Julio, hay que explicar a la gente que lo que se hace en Chile es importar crudo, que se refina Exacto. acá. ENAP Los precios importa se estaban crudos. fijando en relación a cuánto costaba los productos refinados. Y eso en el es Golfo de México. razonable cuando en el Golfo de México no pasa nada normal. Pero cuando hay dos huracanes, el presidente con mucha razón dijo, no, ahora vamos a fijar los precios, vamos a ordenarle a ENAP que abastezca el 100% las necesidades de productos refinados y por lo tanto el precio interno no va a tener nada que ver con el precio afectado. Ya, pero ahora ¿qué va a pasar? Y eso no ha ocurrido. Entonces yo digo, Pero Julio, ahora al ¿qué va a pasar? El presidente, presidente dice, alguien lo está "Estoy engañando. presidente", y el consulta dice, va a subir 30 pesos. Bueno, yo tengo la impresión de que ya ENAP no ha cumplido con la instrucción que se le dio. Y ENAP ha subido los precios fijándose en los precios en el Golfo y no en los costos de ENAP refinación. desoyendo las órdenes del jefe de Estado. Evidente. No. Y si no, ¿cómo se explica? ¿Qué crees tú sobre eso último? A ver, bueno, mira, yo creo que no es un tema de creer o no creer, o sea, lo real es que los precios están, como se ha señalado acá, por sobre lo que indicó el presidente, digamos. Entonces aquí hay algo que tiene que explicarse, que no es muy claro, y que tiene que ver con la forma en cómo se están fijando los precios y cómo se están determinando los precios, y que no obedece principalmente a lo que dice el primer mandatario. Yo quisiera hacer un solo comentario respecto a lo que decía Igor, en materia de que, bueno, Chile importa petróleo en más del 90% y eso es un hecho de la realidad. Es un hecho ahora de la realidad, pero hace mucho rato que es así. Y hace mucho tiempo que este país no quiere cambiar su matriz energética. Y que si la cambiara y si invirtiera en otras fuentes energéticas, hoy día el problema del precio del petróleo sería menor. Tenemos otra fuente energética. Entonces no es tan claro de que las cosas son como o como están establecidos hoy día en el corto plazo. Los problemas se modifican en el largo plazo. Yo, en realidad, quisiera señalar, además, digamos, un poco tratando de contestar la pregunta que se hace hoy día, en esto de que si efectivamente hay riesgo de inflación. Yo diría que, en primer lugar, a mí me tiene un poco sorprendido esta discusión acerca del 1% del aumento del IPC, porque aquí de alguna manera se producen dos tipos de escándalos, por decirlo así. Uno que es más tecnocrático, ¿no es cierto? Es decir, mira, esto podría afectar los equilibrios macroeconómicos, la proyección del Banco Central, la credibilidad del país frente a la banca internacional, al Fondo Monetario, a los inversionistas extranjeros. Pero eso en realidad, ese escándalo a mí no me preocupa en absoluto porque Chile sabe manejarse con eso, digamos. Hay una sociedad completamente reprimida, ¿no es cierto?, que no se manifiesta. Entonces mañana el Banco Central va a subir las tasas de interés, va a bajar la demanda del gobierno, van a reducirse los gastos y vamos a volver a regular la oferta monetaria y en consecuencia vamos a tener un reordenamiento de la inflación y vamos a ver. Pero el que a mí me preocupa es más bien el problema político que hay detrás. Porque aquí también hay una cuestión que no deja de sorprender, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con las preguntas que uno tiene que hacerse respecto a qué pasa en la economía chilena. Hay preguntas que uno tiene que contestarse. Por ejemplo, la pregunta de ¿quién crece cuando Chile crece? No es menor esa pregunta. Y en este caso concreto... Hoy día, en todo caso. No, pero te digo que esa es una pregunta. La segunda que sí me parece que es la que hay que contestarse, es ¿quién consume cuando Chile consume? Entonces, grande Esa es más pertinente al programa de hoy día, porque de hecho se dice que una de las razones por las cuales está subiendo el IPC es porque ha aumentado el consumo. Esa es la pregunta que hay que contestarse respecto al problema del 1% de inflación. Bueno, pero cuando dice que uno de Resulta- los factores, perdón, en los precios de los vestuarios, tenderíamos a pensar que la mayor parte de la gente en Chile al menos tiene acceso a comprar vestuario. Mayor parte. Lo que- puede haber un grupo importante que lo tenga que yo quería- esa necesidad insatisfecha, pero en general la gente Sí. consume vestuario, ¿no? Bueno, aquí lo que importa señalar es que hay un 50% de la demanda que la hace el 20% más rico. que Marcel te quiere llevar al tema de distribución del ingreso. Claro, pero En el fondo- evidentemente ese Claro. es el problema escandaloso político que Está está bien, detrás. pero no es el Y tema eso es que lo queda, que pero es es el tema, importante. perdóname, estamos hablando de la política económica que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con el ingreso de la gente, que tiene que ver con su riqueza, Está bien. con sus restricciones monetarias. ¿No tiene nada que ver? ¿O me dices que sí? Bueno, yo no, creo no, que como- tiene mucho está que bien, ver. como el Perdóname mercado que te lo original de diga. Adán y Eva, pues. Yo te voy a decir Como una cosa. También está vinculado a la distribución del ingreso. Probablemente Adán y Eva también tenían problemas de restricción de ingresos, pero en realidad Adán y Eva no es el problema que me preocupa a mí lo que me preocupa es el problema del Chile de hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que en una condición así, aquí aparecen dos vicios que son importantes tener presentes.
cuando sube la inflación, el mercado lo absorbe perfectamente, porque hay una demanda robusta que está explicada por los altos ingresos de este país, explicados por el 20% más alto de ingresos. Entonces no hay problema, las inflaciones se absorben sin grandes complicaciones por este sector alto, en que un 1% francamente no significa nada. Pero ¿qué pasa por el otro lado? Tenemos un 80% de ciudadanos que sí está siendo afectado y que sí este aumento del 1% le impacta, porque el 55%, casi 2/3 del ingreso que ellos gastan, que ellos tienen, se destinan a productos como el transporte, como la alimentación, como el vestuario. Ese es el problema central de fondo. Y esta es una cuestión que no es menos importante, porque efectivamente el problema técnico de si va a subir o no la inflación o si vamos a tener inflación, lo mismo. no es relevante. Felipe. No es relevante. Vamos al tiro el con tema el móvil, central pero acá déjame tiene que ver con el país en donde Oye, está pero déjalo, ocurriendo déjalo esta comentar. situación. Tiene toda razón, Marcelo.